Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. Asimismo, veremos que es compatible con diferentes versiones de vehículos. También veremos que está disponible en 3 versiones: fijo, desmontable horizontal y la elegida en este caso, la desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es necesario desmontar el paragolpes. Comenzaremos levantando el vehículo. En ambas esquinas retiraremos las grapas plásticas. En la parte central tendremos que descolgar el escape y retirar esta pieza plástica. En ambos lados tendremos que quitar estas 2 grapas, que son las que sujetan el plástico. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar una grapa iguales a las de la parte inferior, salen con dificultad, y en la esquina, en esta zona de aquí, tenemos un tornillo rosca chapa con cabeza de 10. Los mismos pasos en el lado derecho. Prácticamente tenemos desmontado todo el paragolpes. Vemos que en esta zona central no termina de salir. A esta altura nos encontraremos 2 espárragos al cual tenemos que quitarle unas tuercas. Pero para ello es necesario que le desmontemos el plástico de entrada del maletero. Retiramos los protectores plásticos de las anillas, los 2 tornillos, un tornillo en la zona central, retiramos estas gomas, nos ayudaremos de esta llave especial para quitar las tuercas. Para facilitarnos el desmontaje del paragolpes, retiraremos también los pilotos. Quitamos el tapizado y tendremos acceso a las tuercas que lo sujetan. Desenchufaremos el conector. Ya podremos retirar el piloto. Quitaremos el otro piloto y por estas grapas es el motivo por el cual hemos quitado el piloto. Son más fáciles de extraer así que con el piloto puesto. Desconectaremos la ficha de los sensores. Ya podemos retirar el paragolpes. Para poder sujetar el enganche, uno de los puntos es este que va tapado con una goma. Lo dejaremos ya retirado y tendremos que quitar las 4 tuercas a ambos lados del refuerzo metálico. Los mismos pasos en el lado derecho. Quitadas las tuercas, podremos retirar el refuerzo. Antes de colocar el enganche es necesario que sellemos la zona donde apoya. De esta forma evitaremos que nos entre agua en el interior. Eso sí, para poder sellarlo tendremos que limpiar para dejar preparada la zona para el sellado. Sellaremos de forma abundante la zona de entrada del chasis. Y ahora sí, colocamos el enganche.
Sujetamos con el tornillo del lateral. Colocamos también el tornillo del lateral derecho. Son todos tornillos de 12 y la única diferencia que los tornillos de los laterales llevan una arandela Grower. Colocaremos los tornillos con las arandelas anchas por la parte del frontal. Sujetaremos con las tuercas por detrás. Introducimos también los tornillos en el lado de la izquierda y colocamos la tuerca por la parte interior. Colocaremos la bola con tornillos de 12-25 en la parte superior. Ambos con arandela Grower, tornillos de 12-30 en la parte inferior, en el lado de la izquierda, colocando también la anilla de seguridad, y en el lado de la derecha con la chapa de sujeción de la base de enchufe. ¿Por qué colocamos esto en el lado de la derecha? Debido a que en la parte inferior ya lleva provisto el recorte con la salida de la base de enchufe en el lado derecho. Aproximados todos los tornillos, le daremos el par de apriete. Al ser todos tornillos de 12, le daremos el par de apriete de 87 Nm. El soporte de base de enchufe lo colocaremos sobre el angular que hemos colocado anteriormente. Ponemos el tornillo de esta forma, la arandela plástica y la tuerca por este lado. Le daremos el par de apriete necesario para que suba y baje con facilidad. Una vez hemos terminado la parte mecánica, pasamos al kit electrónico. Y como veis en la página web, el kit recomendado es el kit Aragón Pro, conectado directamente a las señales de ambos pilotos, y tan solo necesitaremos una toma de positivo directo para alimentar la centralita. Ya veréis que la instalación en este vehículo es muy sencilla. Colocaremos la base sobre el soporte e introduciremos el cableado al interior. La base la vamos a colocar de la siguiente forma. La vamos a poner que a la hora de abatir, la tapa abra de forma lateral, para que así no colisione con el paragolpes. Para evitar que colisione el cableado con el borde del paragolpes, vamos a hacer lo siguiente. Usaremos el orificio que nos queda libre de entre estos dos tornillos. Introducimos ahí una brida. Y sujetamos el cableado. Colocamos las tuercas y apretamos. Retiramos la goma que vemos aquí e introducimos el cableado al interior. Usaremos la goma incluida en la instalación para dejar sellado el orificio. Para facilitarnos la instalación vamos a retirar el tapizado. Quitaremos las dos grapas de la zona inferior. La tapa que cubre el tornillo de la sujeción de la anilla de carga. Y ahora ya podemos retirar el tapizado. Conectaremos la centralita. Dejaremos el cableado recogido y, como siempre os digo, tenemos disponible tanto el positivo directo como el de contacto en nuestra página web por si el cliente lo solicita. Como en esta ocasión no los vamos a utilizar, yo los dejo recogidos por si en un futuro fuese necesario conectarlos. Vamos a utilizar el alojamiento que va previsto en el vehículo para colocar nuestra centralita. Usaremos el punto de masa disponible en el vehículo.
Uy. Colocaremos las masas. Antes de pasar el cableado a izquierda y a derecha, tendremos que asegurarnos muy bien dónde va cada una de las señales. Y para eso, en este vehículo, es necesario que tengamos instalado correctamente el piloto. Es decir, no podemos probar las señales teniendo el conector del piloto desconectado, ya que lleva un sistema que se llama sistema de lámpara sustitutoria, el cual cambian las señales de intermitencia por las de freno. Esto nos haría confundirnos a la hora de buscar el cableado y no serían las señales correctas. Para ello vamos a hacer lo siguiente: con el piloto puesto, tenemos que dar contacto y podremos comprobar que tenemos las señales de freno, intermitentes, antiniebla, y para poner la señal de marcha atrás es necesario que arranquemos el vehículo. Si, como veis, tenemos el piloto desconectado y tenemos el intermitente puesto, cuando conectemos el piloto vamos a ver que la señal de freno nos está haciendo también de intermitente. Si quitamos el intermitente, quitamos el contacto y volvemos a dar el contacto y dar el intermitente, vuelve a funcionar correctamente. Por eso es muy importante que la comprobación la realicemos con el piloto correctamente conectado. Para realizar el cableado de este vehículo vamos a hacer lo siguiente: como ya tenemos localizadas en el piloto izquierdo, tendremos la señal de antiniebla, intermitente izquierdo, posición izquierda, y pasaremos también la señal de freno. Y en el lado derecho nos quedará el cable verde, que es intermitente derecho, marrón posición derecha, y la señal de marcha atrás. Yo lo que hago es lo siguiente: con la ayuda de un taladro vamos a dejar los cables trenzados y así facilitamos el cableado. Tensamos un poco el cable y de esta forma lo trenzaremos. Lo mismo con los otros cables. Estamos en el piloto izquierdo y hemos localizado los cables uno a uno con el piloto conectado, como os he comentado. Lo vamos a desconectar para facilitar su conexionado. El cable gris-verde pertenece a la señal de antiniebla, cable azul de nuestra instalación. El cable negro-amarillo lo conectaremos con el cable amarillo de nuestra instalación, señal de intermitente izquierdo. El cable negro-naranja es la señal de posición, que lo conectaremos con el cable negro de nuestra instalación. Vale. Y por último conectaremos el cable de freno. El cable es un cable amarillo con línea blanca. Y tener mucho cuidado en esta señal de cable de freno, porque vamos a encontrarnos dos señales de freno, pero una va a funcionar siempre y la otra solamente va a funcionar si el antiniebla no está conectado. En el momento de que conectemos el antiniebla, esa señal desaparece. Encintaremos para proteger la instalación. En el lado derecho quedará de conectar, en este caso, el cable negro-verde, que es intermitente derecho, con el cable verde de nuestra instalación. En el cable gris-rosa conectaremos el cable de posición, cable marrón de nuestra instalación. En el cable gris-azul conectaremos la señal de marcha atrás, cable naranja
de nuestra instalación. Aunque en esta ocasión os estoy indicando cable por cable, puede suceder que dependiendo del año y la versión del vehículo, los colores sean diferentes. Y muy importante, como os he dicho al principio, probarlo siempre con el piloto colocado. Para el conexionado de dispositivo os voy a enseñar un pequeño truco. Nosotros lo hemos probado ya en muchas ocasiones y este cable de aquí que veis, este cable rojo-verde, es el que alimenta esta unidad. Le vamos a poner un fusible aéreo y un robacorrientes para conexionarlo. Colocaremos el fusible y lo probaremos. Otra opción de la toma de dispositivo sería ir hasta la parte delantera a la caja de fusibles. No os olvidéis tener los pilotos correctamente conectados para que las señales sean las correctas. Una vez hemos terminado con la comprobación del kit electrónico, pasaremos al montaje del vehículo. Un detalle a tener en cuenta de nuestro equipo de diseño: el recorte que lleva realizado el plástico es suficiente para la correcta colocación tanto de la base como de la bola en este Mercedes CLA. Y con esto damos por finalizado el montaje. Hasta la próxima.